Bueno, en este video vamos a hablar sobre las redes, tipos de redes, topologías, el modelo OSI y sus 7 capas, lo que es un firewall y sus funciones, y lo que es una zona desmilitarizada. Primero que todo, entonces, ¿qué es una red informática? Una red es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí a través de un medio, en donde intercambian información y comparten recursos. Básicamente, la comunicación dentro de una red es un proceso en el que existen dos roles bien definidos para los dispositivos que están conectados, los cuales son el emisor y el receptor, los cuales se van asumiendo y alternando en distintos instantes de tiempo de conexión. Los dispositivos conectados a una red pueden clasificarse en dos tipos: los que gestionan el acceso y la comunicación a la red, como son un modem, un router, un switch o un access point, y los que se conectan a la red para utilizarla, como lo son los computadores, los celulares, las impresoras, eh, los medios. El medio de conexión, el medio es el que hace posible la conexión entre los dispositivos. Estos medios pueden clasificarse por el tipo de conexión. Uno son los guiados, en donde se encuentran el cable coaxial y el cable de par trenzado o UTP y la fibra óptica. Y no guiados, en donde se encuentran las ondas de radio, como el Wi-Fi y el Bluetooth. En este orden de ideas, los medios guiados son aquellos que están conformados por cables, y los no guiados son los que se comunican por medios inalámbricos. La información, pues comprende todo elemento intercambiado entre dispositivos, tanto de gestión de acceso y comunicación como de usuario, como textos, imágenes, música y video. Las redes informáticas, entonces vamos a hablar de ellas y las vamos a clasificar según su tamaño o alcance. Entonces, la de menor alcance es una red PAM o red de área personal. Esta red se caracteriza porque está conformada por los dispositivos utilizados por una sola persona. El alcance de esta red es muy limitado. La que le sigue es la red LAN o red de área local. Esta red también es una red de alcance limitado. eh, Generalmente se ven limitados a una casa, a un edificio, y en algunos casos se utilizan en los aviones. Una de las unas características de esta red es la distancia de conexión entre los dispositivos, los costos. Eh, Otra red que le sigue es la WLAN. Esta es una red LAN, pero esta se comunica por medios inalámbricos. No van a haber conexiones cableadas, pero tiene las mismas características que la LAN. Le sigue la red CAN o red de área de campus. Es una red de dispositivos de alta velocidad, en la cual se conectan varias redes de área local o redes LAN. También está limitada a un cierto espacio geográfico, como lo son un campus universitario o una base militar. Le sigue la red de área metropolitana. Esta es una red de alta velocidad o banda ancha que da cobertura a un área geográfica mucho más extensa que la que cubre una red CAN. En esta red también se observa que el área tampoco es muy extensa, entonces es una red también limitada. La red WAN o red de área amplia. Esta red se extiende sobre un área geográfica más extensa, empleando medios de comunicación poco habituales, como lo son los satélites o los cables interoceánicos y últimamente pues la fibra óptica.
La red VLAN o red de área local virtual es un tipo de red LAN lógica o virtual, montada sobre una red física, con el fin de incrementar la seguridad y el rendimiento. En casos especiales, gracias al protocolo 802.11q, es posible montar redes virtuales sobre redes WAN. Es importante que no nos confundamos con la implementación de la tecnología VPN. Las velocidades de conexión, pues esto varía según el medio utilizado y se conoce que la máxima velocidad que hay en la actualidad es la que utiliza la fibra óptica, que transfiere archivos a 2 gigabytes por segundo, y la que le sigue es el cable UTP con un rango de 100 megabytes a 1000 megabytes por segundo, y las conexiones Wi-Fi son las más lentas con 54 megabytes en promedio. Bueno, las topologías de red. ¿Qué es una topología de red? Básicamente es la forma en la que están conectados los dispositivos, pero es la forma física, no es lógica, sino la forma física. Entre ellas encontramos lo que es la red, la topología de bus. La topología de bus es la manera más simple en la que se puede organizar una red. En la topología de bus, todos los equipos están conectados a una misma línea de transmisión mediante un cable. Generalmente se utiliza el cable coaxial. Una desventaja de esta red es que si alguno de los nodos falla, toda la red va a colapsar. Y una ventaja es que es muy fácil y económico de implementar. La que le sigue es la topología de estrella. En esta los equipos están conectados a un hardware especial llamado concentrador. Eh, Básicamente es una caja que posee varios puertos en donde podemos conectar los computadores. Eh, a diferencia de las redes construidas con la topología de bus, las redes que usan topología de estrella son mucho menos vulnerables, ya que se puede eliminar una de las conexiones fácilmente desconectándola, y esto no va a afectar al funcionamiento de los demás nodos. Aunque esta red eh, ejerce un valor mucho mayor, ya que necesitamos un hardware especial o un hardware especial adicional para poder realizarlo, como es el concentrador. Le sigue la red, la topología en anillo. En esta red los equipos se comunican por turnos, en donde se crea un ciclo de equipos, en donde cada equipo tiene un turno para compartir o recibir información. Entonces, se observa que la comunicación es secuencial, que primero va un nodo y cuando este nodo termine, si pasa al siguiente. Aunque es algo similar a la topología de bus, ya que si alguno de los nodos está fallando, va a afectar a toda la red. La topología de malla. Eh, la topología de malla es una topología de multitrayectoria, la cual es inmune al embotellamiento en el tráfico de datos. Utiliza trayectorias alternativas porque tiene varios métodos varios, si se puede decir así, carreteras de conexión entre nodos. Casi siempre se usa con las redes MAN. Bueno, el modelo OSI. El modelo OSI hace parte de los protocolos abiertos interconectables en cualquier sistema. Este modelo OSI se conforma por 7 capas principales. La primera de ellas es la capa física. La capa física es la capa más baja del modelo OSI.
Esta se encarga de la transmisión y recepción de una secuencia no estructurada de bits sin procesar a través de un medio físico. Describe las interfaces eléctrica, mecánica y funcional al medio físico y lleva las señales hacia el resto de capas superiores. Esta capa proporciona la codificación de datos, en donde modifica el modelo de la señal digital sencillo, o sea, 1 y 0, que utiliza el equipo para acomodar mejor las características del medio físico y para ayudar la sincronización entre bits y trama. Eh, También proporciona anexo al medio físico con la capacidad de varias posibilidades de medio. También la técnica de la transmisión determina si van a transmitir los bits codificados por señalización de banda base o digital o de banda ancha analógica. La transmisión de medio físico transmite bits como señales eléctricas u ópticas adecuadas para el medio físico. Bueno, la siguiente capa es la capa de vínculo de datos. Esta capa ofrece una transferencia sin errores de tramas en los datos, que transmite un nodo hacia otro. Y utiliza la capa física, permitiendo a las capas por encima asumir virtualmente la transmisión sin errores a través del vínculo. Para ello, la capa de vínculo de datos proporciona establecimiento y finalización de vínculos, establece y finaliza el vínculo lógico entre dos nodos, control de tráfico de tramas, indica el nodo de transmisión que dé marcha atrás cuando no haya ningún buffer de trama disponible, secuenciación de tramas, transmite y recibe tramas secuencialmente, confirmación de trama, proporciona confirmaciones de trama, detecta errores y se recupera de ellos cuando se producen en la capa física mediante la retransmisión de tramas no confirmadas y el control de la recepción de tramas duplicadas. Delimitación de trama, o sea, crea y reconoce los límites de cada trama. Comprobación de errores de trama, comprueba la integridad de las tramas recibidas. Administración de acceso al medio, entonces determina si el nodo tiene derecho a utilizar el medio físico. La capa de red. Esta capa controla el funcionamiento de la subred, decidiendo qué ruta de acceso física deberían tomar los datos en función a las condiciones de la red, la prioridad de servicio y otros factores. Entonces proporciona el enrutamiento de las tramas, el control de tráfico de subred, fragmentación de una trama, o sea, determina que el tamaño de la unidad de transmisión máxima que sigue en el enrutador es inferior al tamaño de la trama. Un enrutador puede fragmentar una trama para transmisión y volver a ensamblarla en la estación de asignación de direcciones lógico-físicas. Eh, la siguiente es la capa de transporte. Entonces la capa de transporte garantiza que los mensajes se entregan sin errores y en secuencia, sin pérdidas o duplicaciones. Libera los protocolos de capas superiores de cualquier cuestión relacionada con la transferencia de datos entre datos entre ellos y sus pares. El tamaño y la complejidad de un protocolo de transporte depende del tipo de servicio que pueda obtener de la capa de transporte. Para tener una capa de transporte confiable con una capacidad de circuito virtual, se requiere una mínima capa de transporte. Si la capa de red no es confiable o solo admite datagramas, el protocolo de transporte debería incluir detección y recuperación de errores extensivos. Eh, Esta capa proporciona una segmentación de mensajes, confirmación de mensajes, control del tráfico de mensajes y la multiplexación de sesión. Bueno, le sigue la capa de sesión.
Entonces, la capa de sesión permite el establecimiento de sesiones entre procesos que se ejecutan en diferentes estaciones. Proporciona establecimiento, mantenimiento, finalización de sesiones. Permite a dos procesos que de aplicación en diferentes equipos se establezcan y se utilicen y finalicen una conexión que se denomina sesión. También proporciona el soporte de sesión, en donde realiza las funciones que permiten a estos procesos comunicarse a través de una red, ejecutando la seguridad y el reconocimiento de nombres y de registros. La capa de presentación. Esta capa da formato a los datos que deberán presentarse en la capa de aplicación. Se puede decir que es el traductor de la red. Esta capa puede traducir datos en un formato utilizado por la capa de aplicación a un formato común en la estación emisora y a continuación traducir el formato común a un formato conocido por la capa de aplicación en la estación receptora. La capa de presentación proporciona una conversión de código de caracteres, por ejemplo, de ASCII a EBCDIC, o con una conversión de datos en el orden de bits, por ejemplo, punto flotante entre enteros. Compresión de datos, reduce el número de bits que es necesario transmitir en la red. Cifrado de datos, cifra los datos por motivo de seguridad, por ejemplo, cifrado de contraseñas. Y por último, la capa de aplicación. El nivel de aplicación actúa como ventana para los usuarios y los procesos de aplicaciones para tener acceso a los servicios de red. Esta capa contiene varias funciones que se utilizan con frecuencia. El uso compartido de recursos y redirección de dispositivos, acceso a archivos remotos, acceso a la impresora remota, comunicación entre procesos, administración de la red, servicio de directorio, mensajería electrónica y terminales virtuales de red. Ahora hablaremos sobre los firewall. Entonces, ¿qué es un firewall? Eh, Cada computadora que está conectada a Internet es susceptible de ser víctima de un ataque pirata informático. La metodología empleada generalmente por el pirata informático consiste en barrer la red enviando paquetes de manera aleatoria en busca de una máquina conectada y luego buscar un agujero de seguridad en el cual utilizará para acceder a los datos que allí se encuentren. Em, el funcionamiento de un firewall. Entonces, un sistema firewall contiene un conjunto de reglas predeterminadas que permiten autorizar una conexión, bloquear la conexión, redireccionar un pedido de conexión sin avisar al emisor. En conjunto, estas reglas permiten instalar un método de filtración dependiente de la política de seguridad adoptada por la organización. Se distinguen habitualmente dos tipos de políticas de seguridad que permiten: 1. Permitir únicamente las comunicaciones autorizadas explícitamente. Todo lo que no es autorizado es prohibido. 2. Impedir cualquier comunicación que fue explícitamente prohibida. El primer método es el más seguro, que requiere una definición precisa de las necesidades de comunicación de toda la red. Una zona desmilitarizada. Básicamente una zona desmilitarizada es una arquitectura de un firewall. eh, o sea, van muy de la mano. Esta arquitectura pues tiene una política de seguridad aplicada que normalmente es la siguiente. Uno, tráfico de la red externa hacia la zona desmilitarizada autorizada. 2, tráfico de la red externa hacia la red interna prohibida. 3, tráfico de la red interna hacia la zona desmilitarizada autorizada. 4, tráfico de la red interna
hacia la red externa autorizada. 5. Tráfico de la zona desmilitarizada hacia la red interna prohibida. Y 6. Tráfico de la zona desmilitarizada hacia la red externa rechazada. Em, es necesario notar que es posible instalar una zona desmilitarizada internamente para compartir la red interna de acuerdo a los diferentes niveles de protección y así evitar intrusiones que vienen desde el interior. Em, Como conclusiones, el modelo OSI 1 es el modelo OSI, que es que el modelo OSI es uno de los protocolos base de las comunicaciones. En 2, hay un tipo de topología especial para cada necesidad y para cada presupuesto, si se puede decir. 3, las redes se clasifican principalmente por el tamaño o por el alcance. Y 4, los firewall cumplen una función de proteger al sistema de elementos intrusos.